Veamos un ejemplo de lo aprendido en la primera parte de vectores. Vamos a hacer un ejemplo repasando lo que vimos en la parte primera de vectores y agregando lo que aprendimos en la segunda parte. Acá vamos a trabajar con 3 puntos A, B y C, a partir de los cuales vamos a intentar resolver todas estas consignas. Por ejemplo, hallar vectores, calcular productos escalares y vectoriales, hallar una proyección, calcular un área y demás. Vamos a ir parte por parte. Acá tenemos los 3 puntos, ¿sí? Y la primera consigna nos pide hallar los vectores U y B. Recordemos que hallar los vectores significa hallar las componentes de esos vectores. Para eso tenemos que hacer extremo menos origen, tanto en el plano como en el espacio. En la primera parte habíamos hecho un ejemplo con vectores en el plano, acá en el espacio es exactamente lo mismo. Las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen. Por ejemplo, el vector B, tengo que hacer 1 menos 3 menos 1, 1 menos 3 menos 1, a los que le resto 5 menos 4, 1. 5 menos 4 y 1. Acá cambio el signo por esa resta que estoy realizando. Y obtengo otro vector, que es en realidad el vector que estoy buscando. Encuentro sus componentes. Esto es lo que tenemos ahora. Vamos a medida que trabajemos, vamos a ir quitando los cálculos para no tener tanto lío de cosas en la pantalla. Quedamos ahí con nuestros ángulos, con nuestros vectores, perdón. Lo siguiente que nos pide la consigna es que hallemos sus módulos y como lo venimos diciendo, aplicamos teorema de Pitágoras. En este caso, como estamos en el espacio, es una versión extendida, digamos. Y aquí una sugerencia, un par de sugerencias y de aclaraciones. La primera, si una de las componentes, por ejemplo, en este caso, una o más o todas, por ejemplo, en este caso, es negativa, cuando yo calculo el módulo no es necesario que ponga el menos, porque de cualquier modo lo vamos a perder, de algún modo, para decirlo de algún modo, al elevarlo al cuadrado, ¿sí? Entonces podríamos, nada más que por una economía de escritura, no haberlo escrito. Y luego, en el caso del 1 al cuadrado, yo lo escribí lo mismo que el 0 para que les quede el cálculo completo. En realidad, 1 al cuadrado podría directamente escribir 1 y el 0 al cuadrado podría omitirlo. Vuelvo a decir, escribo para que vean el cálculo completo. Cada uno después elige cómo trabajar. La última sugerencia respecto a este punto es no vamos a calcular la raíz aproximada de 65 y de 17. Si yo quiero presentarlo de un modo matemáticamente mejor escrito, lo que voy a intentar, si es posible, es extraer factores fuera de esta raíz. Pero siempre es más exacto dejar la raíz que una aproximación. Sobre todo cuando yo tengo que seguir después trabajando con esas raíces, porque si empiezo a redondear a la mitad de un ejercicio, el resultado final va a tener mucha diferencia con el real, ¿sí? Bien, vamos a reducir también la escritura, dejamos ahí nuestros dos módulos. Lo siguiente que nos pedían las consignas era buscar o calcular el producto escalar. Recordemos que para el producto escalar tenemos que hacer la suma de los productos de las componentes respectivas, es decir, en este caso, menos 6 por menos 4, 5 por 1, menos 2 por 0. De vuelta, este menos 2 por 0 podría no haberlo escrito y este 5 por 1 directamente podría haber escrito 5. Muestro todo el cálculo, ¿sí? Y nos da, en este caso, 29. ¿Nos puede dar 0? Sí. ¿Nos puede dar negativo? También. Aquí no hay ningún problema. Guardamos nuestro resultado. Veamos ahora el producto vectorial. El producto vectorial teníamos nosotros una fórmula bastante extensa
que es el resultado de la resolución de un determinante de 3×3. De cualquier modo, nosotros la fórmula la vamos a tener siempre. Yo aquí escribí los valores por si alguno lo intenta, y otra vez, este 0i y este 0j yo podría no haberlos escrito, ¿sí? Cuando termino de calcular, llego a la expresión canónica de ese vector que obtenemos al hacer el producto vectorial. Voy a reducir la escritura porque les quiero mostrar algo, o les quiero reiterar. El producto del producto escalar, yo obtengo un escalar, es decir, un número. Y del producto vectorial, yo obtengo un vector, ¿sí? Nosotros cuando aprendimos, también aprendimos que el producto escalar se llama producto punto o producto interno, y el vectorial, producto cruz o producto externo. ¿Por qué solemos usar los primeros nombres? Porque también nos recuerda qué es lo que tenemos que obtener, ¿sí? Un número en el producto escalar, un vector en el producto vectorial. Lo interesante del producto vectorial es lo que obtenemos y las características de lo que obtenemos. En el escalar, como me dio un número, no puedo decir nada. Pero en el vectorial, como yo obtengo un vector, recordemos que los vectores tienen 3 características: dirección, centímetro y módulo. Entonces, podemos ver eso. Aquí yo giré un poquito el gráfico para que vean justamente una de esas propiedades. La dirección es perpendicular al plano que determinan los dos vectores, ¿sí? Siempre es perpendicular. Esto es sumamente importante porque lo vamos a seguir analizando o utilizando. Esa es la dirección. El sentido me lo daba la aplicación de la regla la aplicación de la regla de la mano derecha. Y el módulo es el módulo de este vector, ¿sí? Ahí no hay ningún secreto. Ahora, después de ver estas características, hay algo más que es la interpretación geométrica. Vamos a ver en otro gráfico. Acá volví a girar para que se viese bien. Yo tenía los dos vectores, u y b, y el producto vectorial u por b. Recuerden que el producto vectorial no es conmutativo, no es lo mismo u por b que b por u. Para esto que vamos a hacer, sí, pero no habitualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite el producto vectorial? Que si yo considero el paralelogramo que está determinado por esos vectores que tengo, en este caso es el paralelogramo ABDC, ¿cómo lo construí? Tracé una paralela a cada vector, ¿sí? Una paralela a cada vector. Donde se cortan esas rectas que yo agregué, esas paralelas, obtengo este punto D, el cuarto vértice, digamos. Este cuadrilátero es un paralelogramo por construcción, es el ABDC. Y algo interesante del producto vectorial es que el módulo de este vector, que es el resultado del producto vectorial, coincide con el área de este paralelogramo. Entonces, vamos a ver. Yo calculo el módulo del producto vectorial. El producto vectorial me dio este vector. Aquí llamamos W. Si yo calculo el módulo, como ya lo tengo, no lo volví a hacer, pero tengo las componentes de este vector, calculo el módulo, que era la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 8 al cuadrado más 14 al cuadrado, me dio raíz cuadrada de 64, y yo acá sí aproximé porque quería mostrarles algo, nos da aproximadamente 16,25. ¿Qué significa? Que este vector mide 16,25 aproximadamente y el área también. Lógicamente, cada uno, si yo trabajase con unidades,
el vector está en unidades de longitud y el cuadrilátero tiene área en unidades de área. Por ejemplo, si uso metro, el vector mediría metros y el área en metros cuadrados. Entonces, volvemos a decir, el módulo de este vector coincide con el área, no en la unidad que estoy empleando de medición, ¿sí? Sino en la cantidad. Este vector mide de largo 16,25, este área mide 16,25. Ahora, acá es lo mismo que yo diga directamente módulo del producto vectorial, o si yo a este producto vectorial lo llamé W, digo, bueno, el módulo de W. Ahora, ¿qué ocurre si yo no tengo este vector W que salió del producto vectorial y no quiero hacer esas cuentas gigantes? Tengo otra alternativa. La otra alternativa es que yo aplique esa fórmula donde necesitamos, además de los vectores, el ángulo que forman. ¿Sí? Entonces busquemos el ángulo. Para buscar el ángulo que forman, igualamos las dos definiciones, las dos maneras de definir el producto escalar. ¿Sí? El producto escalar. En eso vamos a obtener el 29 que habíamos calculado antes, igual a el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman. Acá lo que voy a hacer es despejar y hallar el ángulo. Vuelvo. Yo estoy intentando calcular el área. Una alternativa es tener el producto vectorial, que es este vector W, calcular su módulo y encontré el área. La otra alternativa, si yo tuviese el ángulo, sería aplicar otra fórmula donde me permite calcular el área, pero que necesita el ángulo. Vamos a suponer que el ideal sería tenerlo, por supuesto, ¿no? Pero vamos a suponer que queremos aplicar esa fórmula. ¿Cómo haríamos encontrar el ángulo? Igualamos los productos escalares. La primera definición es la que ya calculamos antes, que nos dio 29. Y la segunda es la que dice que es igual al módulo del primero por el módulo del segundo, o el módulo de cada vector multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Esos datos ya los tenía, ¿sí? Resuelvo la ecuación y me da que el ángulo que forman estos vectores es de 29,26 grados, aproximado. Estoy aproximado para que podamos seguir el razonamiento nada más. Nos guardamos el ángulo. Entonces, la segunda forma de calcular el área era, la tenemos en algún lugarcito, era hacer el producto entre los módulos de los vectores por el seno del ángulo que forman. Entonces tengo la raíz cuadrada de 65 por la de 17, que como es una multiplicación, puede hacer una sola raíz cuadrada del producto por el seno del ángulo que acabamos de encontrar. Hacemos esta cuenta y aproximadamente nos da 16,25 como nos había dado antes. Son dos modos, son dos modos de calcular el área, ¿sí? En la primera necesito tener el producto vectorial para poder calcular su módulo. En la segunda necesito tener el ángulo para poder aplicar en esta fórmula. Si a mí se me hace más difícil de un modo, lo hago del otro, pero tengo dos alternativas para calcular el área. Vamos a seguir un poquitito más y vamos a ver ahora las proyecciones. La primera es la proyección escalar. Aquí lo aclaré. En general, si no se dice de qué proyección se trata, es que damos por entendido que es la escalar. Y la escalar recordamos que es un cociente entre el producto escalar
y el módulo del vector sobre el cual estamos proyectando. En este caso es B. Yo digo algo muy simple, pero ¿cuál es acá? Y dicho caseramente, el que actúa como piso sobre el que se está proyectando la sombra, el B, es el que está abajo, ¿sí? Es el piso. Bueno, reemplazamos, producto escalar ya lo teníamos, el módulo de B ya lo teníamos, y acá de vuelta estoy aproximando. Yo hice todas las aproximaciones para que sea más clara la explicación, ¿sí? Tenemos ahí la proyección escalar. Si a mí me pidiesen la vectorial, la fórmula difiere un poco. El módulo está elevado al cuadrado. Parece que fuese más difícil, pero en realidad es más fácil. Y está multiplicado por el vector B, por el vector sobre el cual proyectamos. Entonces, reemplazamos. Fíjense que acá, a diferencia del anterior, miren las diferencias. Aparece el cuadrado en el denominador y todo ese cociente que teníamos antes, que ahora tiene un cuadrado, está multiplicado por el vector B, por el que está actuando de piso, digamos, ¿sí? Ahora, raíz cuadrada de 17 elevado al cuadrado, la raíz con la potencia las puedo cancelar, entonces me queda 17. Y acá solamente tengo que hacer la multiplicación de un número por un vector. Y que eso hacíamos, 29,17 por menos 4, 29,17 por 1, bueno, y acá por 0 que me va a dar 0. Y yo busqué aproximadamente las componentes porque otra vez les quiero mostrar algo, ¿sí? Vamos a limpiar un poquito esta escritura. Ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cada una? Porque eso es que calcularla, si yo sé leer la fórmula, no tiene ningún secreto. Lo que quizás nos cuesta un poco más es entender qué significa cada cosa. Entonces vamos a ver. Yo acá giré absolutamente los gráficos porque si no se veía en una perspectiva media rara. Vamos a ver. Yo acá tengo los vectores U y B, ¿sí? Y quiero hacer la proyección de U sobre B. Entonces, ¿qué es lo que tengo que considerar? Considerar una perpendicular. Fíjense que acá yo tracé dos rectas. Una es la que señala la dirección de B, es decir, la que pasa por A y C, ¿sí? Y la otra es perpendicular a esa recta por el extremo de U. Es perpendicular, ¿está? Yo lo que quiero hallar es, en principio, la proyección escalar. Ahora, esa proyección, acá es fácil ver, si yo imagino una luz, que la sombra va a ocupar este lugar. Ahora lo vamos a ver bien, va a ocupar este lugar. Esa proyección es simplemente proyección. Listo. Me va a poder dar un número positivo o un número negativo. Hay un caso especial, me da 0 cuando los vectores son perpendiculares, pero me puede dar esa proyección positiva o negativa. Significa que en este caso me va a dar positiva porque la proyección está cayendo, digamos, hacia el mismo lado que está B. Si el vector U está como tapando a B. Si yo tuviese el vector U formando un ángulo obtuso con el B, es decir, si viniese, por ejemplo, por ahí, la sombra estaría como si fuese con sentido contrario al B, ¿sí? Y en ese caso me daría negativa. Ahora, ¿qué obtengo acá? Simplemente yo digo la proyección. Hay un error que se comete al decir que obtenemos la longitud. Para hablar correctamente, yo debería decir y asegurarme que lo que voy a decir está bien, es el módulo de esta proyección, es la longitud. ¿Por qué? Porque en este caso me dio positiva. Entonces, yo sé que esa proyección que ahora vamos a marcar mide 7,03. Ahora, si hubiese dado para el otro lado, esta proyección me hubiese dado negativa. Y las longitudes no pueden ser negativas. Por eso digo, si yo hablo de longitud, asegúrense siempre de que estén hablando del módulo de ese número, ¿sí? Para no decir que una longitud es negativa. Entonces, lo que yo estoy buscando es este segmento.
En este caso, este es el segmento. En este caso, el que va de A hasta E. Esta es la proyección, para nuestro ejemplo, de U sobre B. Y nos da efectivamente que es 7,03. Si me pidiesen cuánto mide este segmento, 7,03. ¿Sí? ¿Cuál es la proyección vectorial? Es ese vector. De vuelta, el que va del punto A al punto E, pero ahora dejó de ser un segmento común para ser un segmento orientado. Fíjense como yo hice acá con las componentes aproximadas, porque GeoGebra me lo tira de modo aproximado, entonces para que vean concordancia, si no íbamos a tener dudas, que este vector se me presentó acá, ¿sí? Esa es la proyección vectorial. Y hasta acá hemos llegado. Gracias.